Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma. El gran conflicto, el fundamento del gobierno de Dios. Lección 9. Es esencial entender que antes de que algo fuera, Dios es. La palabra Dios denota autoexistencia o uno de autosuficiencia y describe un ser que no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios es absolutamente inmutable en su esencia y atributos. Él no puede aumentar ni disminuir. Él no está sujeto a ningún proceso de desarrollo o de la autoevolución. Su conocimiento y poder nunca pueden ser mayores o menores. Él nunca puede ser más sabio ni más santo, ni más justo ni más misericordioso de lo que siempre ha sido y siempre debe de ser. No es menos inmutable en sus planes y propósitos. Infinito en sabiduría. No puede haber error en su concepción, plan. Infinito en el poder. No puede haber fracaso en su realización. Por eso es que el solo y único plan de Dios sigue en curso. No hay un plan contingente. Si tuviera, deja de ser Dios. Si todo lo que existe ha sido creado, visible e invisible, en algún momento en el infinito, Elohim estuvo solo. Si Dios es un ser que existe por sí mismo, por lo cual no necesita de nada ni de nadie para existir, entonces, ¿por qué creó? Si no necesita de nada ni de nadie, ¿cuál es la razón para que venga a existir todo? Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Entonces, sus acciones natural o sobrenatural son o es la manifestación de su naturaleza. Pero el amor ágape. Una de las cualidades obvias del amor es que el amor tiene que darse y compartirse. Si esto es así, entonces la naturaleza misma de Dios lo compele a dar y compartir. Su esencia misma y su regencia, reino. Dar y compartir se constituye en la razón para crear. Si Dios necesita nuestra adoración, deja de ser Dios. Nosotros necesitamos adorarlo, que es producto de la obediencia, y así damos honra y gloria a su nombre. En el libro de Malaquías está registrado el último intento de Dios para llamar a sus hijos a la obediencia. En este caso, el pueblo de Judá. Al final les dice cuál es el propósito de obedecerle. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hizo posible que sea deseable? Jehová, Dios de los ejércitos, es darle honra y gloria a Él. El arca en el lugar santísimo significaba la presencia de Dios, y Dios se manifestaba sobre la cubierta del arca, y únicamente lo hacía en el día de la expiación, Yom Kippur. Y en ese único día podía entrar el sumo sacerdote para completar los servicios hechos durante el año en favor del pueblo, de los hijos de Dios. El sistema de sacrificios de Dios en el santuario es perfecto. Lidia con los pecados, el pecador y el pecado. O como dice Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, para ungir al santo de los santos. Dice además la palabra: esta es una ley perpetua para ustedes.
el día de la expiación, a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. El fin último del sistema de sacrificio en el santuario es hacernos justos delante de Dios, pero por un solo día, en el día de la expiación. Pero Dios reforma su sistema de sacrificios mediante un mejor y solo y único sacrificio. Y mediante él nos hace justos permanentemente. O como dice Daniel, para traer la justicia perdurable. Pero antes de eso ha terminado la prevaricación de continuo al mal, pecados, perdonándonos. Ha puesto fin al pecado. Satanás ha expiado la iniquidad, nos ha purificado. Si eso es quitado de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, o con una verdad a medias, ¿qué sucede con nosotros? O como dice Daniel, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Dios nos está diciendo cuál es la manera que va a actuar el enemigo de nuestras almas. ¿Qué es lo que quiere evitar que suceda en nosotros? Que seamos justos. Redención eterna. Que no sea en nosotros la justicia perdurable. El arca en el lugar santísimo significaba su presencia, que originalmente contenía las 2 tablas de la ley. Ahí entraba el sumo sacerdote una vez cada año en el día de la expiación. Dice Pablo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, la ley, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle. Dios, Señor y Padre, cuando hablan, su palabra es ley. Dios ejerce autoridad mediante leyes, mandamientos, estatutos, decretos. Señor ejerce autoridad sobre lo que es su posesión. Padre ejerce autoridad sobre lo que son sus hijas e hijos. En el diálogo entre Jesucristo y Pilatos se muestra claramente esta autoridad. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Es decir, mi reino no es de ese sistema impuesto por César. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Pilato se infiere por la respuesta de Jesucristo de que es rey, porque solamente reyes mediante su palabra establecen sistemas de gobierno, de regir. Respondió Jesús, estás en lo correcto, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Por quiénes son? Dios, Señor y Padre, su palabra es inmutable, por lo cual obediencia es requerida. Dialogaba con un testigo de Jehová acerca del reino, como forma de gobierno de Dios. ¿Y mediante qué nos gobierna? Su ley. Hasta que llegamos al sábado. Cuando él mencionaba sábado, yo hacía hincapié en descanso. Y mencionó un sinfín de versículos que el sábado había sido abolido. No había que guardarlo. A lo que yo asentía que sí. Que esos días de descanso habían sido abolidos. Llegó un momento en que me preguntó, ¿a qué religión perteneces? Contestando, soy adventista del 7º día.
A lo que replicó: ¿asientes que han sido abolidos y lo guardas? ¿Cómo es eso? A lo que le dije: déjame preguntarte, ¿ha sido abolido el séptimo día? Respondió: no. Entonces haz lo que dijo Jehová que hicieses en el séptimo día: descansar, reposar. Es más, había descansos que no caían en el séptimo día. Si no lo sabías, ve, pregúntale a tu obispo. Voy a repetir lo antes dicho. El fin último, con relación a nosotros, del sistema de sacrificios realizados en el santuario, en los dos compartimentos, lugar santo y lugar santísimo, es hacer justos al pueblo, a los hijos de Dios, por un solo día. Dice: esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Pero Dios reforma su sistema de sacrificios mediante un solo y único mejor sacrificio. La ira de Satanás empezó desde el momento en que Dios le promete que va a venir en carne y le pisará la cabeza. Si nace, sus días están contados. Mas 4000 años después nace Jesús el Cristo. En la cruz le es quitada toda autoridad sobre nosotros. Ahora quiere evitar que tengamos el conocimiento de nacer de nuevo. Y a los que han nacido de nuevo, evitar que se confirme en ellos ese nuevo nacimiento. Esto es lo que quiere evitar. Al mundo ya lo tiene embaucado con diferentes filosofías, diferentes formas de vivir. A nosotros nos tienen embaucados con el Dios con nosotros, que no es necesario el Dios en nosotros. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, adora en este caso es una palabra significativa, que implica obediencia. Amar en forma incondicional, ágape, y lealtad. La adoración es el reconocimiento y la atribución de todas las cosas a la fuente que es el Señor, Elohim Jehová, de todo y de todos. Es lo que Dios recibe, permite y acepta. Cualquiera a quien se le atribuya algo y lo reciba, lo permita, lo acepte, está compitiendo con Dios. Dios nos da una corona que es perfecta. 5 se mencionan en la Biblia. ¿Le faltará algo a esta corona que le podríamos añadir? Obviamente que no. Pero algunos de nosotros pensamos que sí. O de los que siguen a un predicador cualquiera, sea su excelencia, teniendo al mejor predicador, con un mejor mensaje que procede del Padre, el reino. He aquí uno mayor que Jonás, con una mejor enseñanza, el reino. He aquí uno mayor que Salomón. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. De manera que ni el que siembra ni el que riega son nada, sino que Dios los es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. Así es que en todo momento demos gloria a Dios. A nadie llamemos benefactor, ni seamos llamados benefactores. Solamente Dios es el único benefactor al cual hay que darle honra y gloria. Y recibe la marca en su frente o en su mano. En la frente es cómo piensa. La mano es cómo vive. Sea el uno o el otro, como piensas es como vives. La forma en que pensamos rige nuestra forma de vivir. Quien rige nuestra vida determina nuestra forma de vida.
Para ser justos según Dios, dos cosas tienen que suceder en nosotros: nacer de nuevo y que se confirme ese nuevo nacimiento. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Y la gran mayoría de los cristianos, por no decir todos, viven con el Dios con nosotros. No quiere que se vaya, siendo que dice la palabra de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios en nosotros, listos para ser llevados. A la pregunta del día de hoy: ¿cómo está preparando Dios tu fe hoy para lo que vendrá en el futuro? Aquí está la paciencia de los santos. Es una fe probada en estos santos, que ha engendrado paciencia, y es completa, por lo cual son perfectos e íntegros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte cosa alguna. Los que guardan los mandamientos de Dios es la mano. Viven bajo la constitución del reino, los mandamientos de Dios. Por eso viven en libertad. Obedeciendo cada mandamiento, los protege en el diario vivir. El pueblo de Israel pidió rey como lo tienen las otras naciones. En realidad estaban rechazando a que Dios reine sobre ellos. ¿Cómo reina Dios sobre nosotros? Mediante mandamientos, leyes, estatutos. Y la fe de Jesús, que es la frente. ¿La fe en quién? Y este quién rige nuestra vida, nuestra forma de vivir. Quien está entronizado en nuestra mente, en nuestro ser, es el que rige nuestra vida y nuestra forma de vivir. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.